¿Cuántos de los que estamos aquí les gustaría ser un instrumento usado por Dios? ¿Puede levantar su mano? Solamente a los que les guste de todo corazón, que tal vez alguna de sus oraciones pueda ser: Señor, úsame. Señor, yo quiero ser usado por ti. Señor, yo quiero trabajar para tu obra. Yo quiero que tú me uses. Yo quiero que tú me uses como un instrumento. Permítanme tantito, hermanos. Perdón. Entonces, yo les preguntaba acerca de quién le gustaría ser un instrumento en manos de nuestro Dios. Hoy vamos a estar hablando acerca de un pasaje de las Escrituras, y vamos a estar hablando sobre dos personajes. En un mismo pasaje vamos a estar hablando de dos personajes. Uno que Dios usa para levantar a otro personaje llamado por Dios. Vamos a estar viendo la vida de un hombre al cual Dios le habló por medio de una visión y le dijo: vas a ir a tal lugar, a tal parte, y vas a hacer esto. Y le dio unas instrucciones, ¿sí? Porque en ese tiempo Dios estaba levantando a un hombre llamado Saulo de Tarso. Y Dios le da unas indicaciones a Ananías para que vaya y le dice lo que tiene que hacer. Amén. Le dice lo que tiene que hacer en la vida de Saulo de Tarso, que en ese tiempo era Saulo, después se convierte en el apóstol Pablo. Amén. Entonces, quiero que pongan mucha atención, porque Dios usa primero a uno y luego después levanta a otro personaje, que es Pablo, para usarlo de una manera bien poderosa. Entonces, les voy a pedir si pueden abrir sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo número 9. Vamos a leer del versículo número 10 al versículo número 19, y después vamos a ir compartiéndolo poco a poco. Lo que Dios estuvo hablando mientras yo preparaba este mensaje, que yo sé que es para la iglesia. Libro de los Hechos, capítulo número 9, versículo 10, dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto una visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado, y habiendo tomado alimento recobró las fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos muchas gracias, Señor, porque el día de hoy me permites estar aquí en tu casa, Señor, para compartir un mensaje, Dios. Y yo sé que tú me lo has entregado, Dios. Hoy te pido en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Padre, que tú obres en el corazón de cada uno de nosotros, que tú obres en la mente de cada uno de nosotros, para que este mensaje, Dios, que tú traes para cada uno de nosotros pueda quedar grabado, Señor,
en nuestro corazón, Dios. Hoy te pido por la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, para que ellos estén atentos, Señor, a tu mensaje. Que ellos puedan estar atentos, Señor, a las instrucciones que tú estarás trayendo a la vida, Señor, de cada uno de nosotros. Hoy te damos muchas gracias porque nos permites hablar de ti, porque nos permites compartir tu palabra, Señor, y porque en medio de este tiempo, Señor, podremos estar hablando y testificando de lo bueno, grande y maravilloso que tú has sido en la vida de cada uno de nosotros. Por eso, en esta mañana, Rey, te decimos gracias. Toma el control total, Señor, de este tiempo. Que toda palabra, Señor, que salga de mi boca, Señor, sea una palabra, Señor, dirigida por el poder y la unción del Espíritu Santo, Dios. Hoy te damos muchas gracias, Eterno, por permitirnos estar aquí. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. ¿Por qué no le damos un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores? Gloria al Rey, gloria al Rey. Es para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amén. En esta historia, hermanos, que acabamos de leer ahorita, yo le puse como tema al mensaje. Yo no estaba acostumbrado a hacer esto, pero poco a poco el pastor me ha ido, pues ahora sí que convenciendo de que hay que ponerle un nombre al mensaje, ¿verdad? Y en esta ocasión yo le quise poner instrumentos escogidos por Dios. Así se va a llamar el mensaje. Por eso yo cuando iniciaba les preguntaba: ¿cuántos tienen el anhelo y el deseo de ser usados o de ser un instrumento en manos de nuestro Dios? Si hasta el día de hoy, no sé cuánto tengas caminando con Dios, no ha nacido un deseo, un anhelo en tu corazón de ser usado por Dios, de ser un instrumento, quisiera que el día de hoy pudieras tú, en medio del mensaje, pudieras decirle a Dios: Dios, pon ese anhelo y ese deseo en mi corazón. Yo quiero ser una persona, Señor, como uno de tantos personajes, Señor, que en tu palabra están ahí, Señor, porque tú has hecho cosas grandes, poderosas y maravillosas con cada uno de ellos. Hoy estaremos hablando del apóstol Pablo, Saulo de Tarso. Hoy estaremos hablando de Ananías, de aquel hombre que Dios usó, porque Dios usa a Ananías para ir a hacer ciertas cosas en la vida de Saulo. Y pues vamos a ir leyendo y vamos a ir viendo, porque a veces pareciera que el llamado hacia Ananías, que si tú analizas en la palabra de Dios, Ananías, antes de estos versículos no aparece este Ananías. Hay otro Ananías, que es Ananías junto con Zafira, ¿verdad? Aquellos hombres que vendieron la propiedad. Bueno, ese es otro Ananías, no es este mismo Ananías. Y cuando este Ananías aparece porque Dios le habla en visión de noche y le da unas instrucciones. Y cuando nosotros terminemos de ver las instrucciones que Dios le da, y cuando nosotros terminemos de ver lo que Ananías hace en obediencia al Señor, nos vamos a dar cuenta que más adelante ya no volvemos a ver absolutamente ningún versículo que nos hable de este personaje Ananías. Porque cuando nosotros leemos este pasaje de las Escrituras, normalmente nos enfocamos en el encuentro que Pablo tuvo. En el capítulo 9 vemos la conversión de Saulo, cuando Saulo va a Damasco y Dios le sale al encuentro, Jesús, y él tiene la visión y luego le dice: levántate y entra, y Saulo le dice: dime qué quieres que yo haga. ¿Ve? Entonces, de eso habla el capítulo 9, de la conversión de Saulo. Pero cuando nosotros llegamos al versículo número 10, después de que Saulo ha entrado a Damasco y ha estado 3 días ahí sin comer, sin poder ver, porque él pierde la vista en ese encuentro que tiene con el Señor. Y es una cosa muy interesante: cuando Saulo se encuentra con el Señor, lo primero que sucede en su vida es que él ya no puede ver, él pierde la vista. ¿Ven? Entonces, esto lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿verdad? Pero cuando llegamos al versículo número 10, donde dice: había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor le dijo en visión: Ananías, y él respondió: heme aquí, Señor. Dice la palabra que Dios le habla a Ananías en visión y le dice: Ananías, y dice que Ananías le dice: heme aquí. Dice que así le responde: heme aquí, Señor. Y en el versículo número 11 vemos que el Señor le dice: y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha. O sea, ahí le dice a dónde tiene que ir.
y busca en casa de Judas. Le dice exactamente a dónde tiene que ir, a qué casa. Dice, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí él ora. Amén. Y cuando nosotros, yo creo que la gran mayoría, cuando leemos esta parte de la palabra de nuestro Dios, estas escrituras, nosotros siempre nos enfocamos normalmente en el llamado que Dios le hace a Saulo de Tarso y cómo Dios levanta a Saulo. Pero al menos yo en lo personal poco he escuchado hablar acerca de este personaje llamado Ananías, al cual Dios se le revela en una visión de noche y lo manda y le dice lo que tiene que hacer, le da las instrucciones de que vaya a ese lugar y le dice lo que él tiene que hacer. Y en este pasaje vemos que Ananías le responde diciéndole, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha. Y ya le da las instrucciones para que vaya y vea a Saulo. Y le dice en el versículo 12 que Saulo ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Y quisiera hacer un poco de énfasis en la vida de Ananías, porque Dios le habla a Ananías y lo manda delante de Saulo para que vaya y ore por él, para que vaya y ponga las manos en él, para que él pueda recobrar la vista. ¿Amén? Pero cuando nosotros entendemos de qué personaje estamos hablando, y nosotros entendemos la indicación que Dios le da a Ananías de ir a ver a Saulo de Tarso, aquel Saulo que en ese mismo capítulo era el perseguidor de la iglesia. Yo no sé si a ti Dios te llamara y te diera una indicación como esta, si te hablara y te dijera, ve a tal lugar porque vas a ir y vas a orar por un perseguidor de la iglesia, vas a ir y vas a orar por alguien que lo único que hace es apresar a los cristianos. Ananías era un cristiano y él tenía la indicación de parte de Dios de tener que ir y orar por Saulo de Tarso. ¿Era una instrucción fácil? No era una instrucción fácil. ¿Era algo sencillo? No era algo sencillo, porque a veces nosotros leemos las escrituras y a lo mejor nos detenemos un poco en ver lo que Dios le dijo a Ananías que hiciera, y a lo mejor nosotros podemos decir que qué padre, que qué chido, que Dios usó a Ananías para que fuera y orara y hiciera lo que hizo por instrucciones de parte de Dios. Pero mi pregunta es acerca para la iglesia es, ¿qué harías tú si Dios te diera una instrucción de esta magnitud? Si Dios te dijera, ve pues no sé, a lo mejor todos conocemos a alguien que es malo, ¿verdad? Saulo era, aunque él creía que hacía el bien, bueno, pues los que conocemos la palabra sabíamos que él hacía cosas indebidas y se levantaba en contra del Señor, y Dios le dice a Ananías, ve a tal lugar, a tal parte, porque ahí te vas a encontrar con Saulo de Tarso y vas a orar por él. Entonces yo no sé si tú en tu caminar con Dios estés listo y preparado, porque yo ahorita hacía la pregunta antes de iniciar, ¿cuánto les gustaría ser un instrumento de parte de nuestro Dios? Y pues yo creo que la mayoría de nosotros, un anhelo que tenemos es que Dios nos use para su reino, ¿verdad? No que nos use para que nosotros vernos, ¿no? Como que Dios me usa, no, sino para que Dios nos use para su reino. Entonces yo no sé realmente qué haríamos algunos de nosotros si Dios nos llama y nos manda a hacer un trabajo, una tarea como esta que le entregó a Ananías. Ahorita más adelante vamos a ver lo que Ananías le dice a Dios. Obviamente yo pienso y creo que hubo un temor, aún siendo cristiano, un temor de él ir y presentarse delante de Saulo, el perseguidor de la iglesia, aquel que dice ahí en el capítulo 9 que había pedido permiso para ir y
y apresar a los cristianos. A eso iba él a Damasco cuando tiene el encuentro con nuestro Señor. Mas sin embargo, Dios le dice: ve y vas a orar por él y vas a hacer que él, por medio de la oración y por medio de lo que le vas a decir, él pueda recobrar la vista. Entonces, que realmente después de ver esta parte de la palabra, realmente haya un anhelo en el corazón de cada uno de nosotros de querer servirle a nuestro Dios. Amén. Se oye fácil y otros podemos decir: no, yo sí iría. Quién sabe, pero bueno, pidámosle a nuestro Dios que nos dé la capacidad para que cada instrucción que Él nos dé, o cada instrucción que Dios ya te ha dado, porque yo creo que Dios te ha estado dando instrucciones en estas semanas anteriores, las puedas hacer, las puedas llevar a cabo. Si tú quieres ser un instrumento de parte de nuestro Dios, y esas instrucciones que tú has recibido de parte de Dios, es tiempo de que te levantes, así como le dijo Dios, como le dijo el Señor a Ananías: levántate y ve. Así, es tiempo de que tu iglesia pongas por obra aquellas indicaciones que Dios ha puesto en tu corazón. Yo creo que en el corazón de cada uno de nosotros Dios ha estado hablando en estas últimas semanas, y es un tiempo en el cual Dios quiere levantar a su iglesia, quiere levantar a cada uno de nosotros para que podamos ser usados como instrumentos en manos de nuestro Dios. Amén. Yo recuerdo una vez, creo que alguna vez lo compartí esto por aquí, en medio del mensaje voy a estar metiendo unos 2 o 3 testimonios de cosas que a mí me han sucedido como cristiano, y a veces tal vez no sea tan bueno hablar, pero también creo que también a veces es muy bueno hablar y poder dar las indicaciones. Y yo, antes de conocer al Señor, la casa que es su casa donde yo vivo, era un punto de reunión, hermanos, donde se reunían alcohólicos, se reunían drogadictos, 5, 6, 8, 10 personas afuera de mi casa tomando, drogándonos. Amén. Y yo recuerdo mucho. ¿Por qué les digo esto? Porque yo recuerdo a un hermano que él me platica, después de que yo me convertí al Señor, después de que Dios tuvo misericordia de mí, que Dios me alcanzó. Un día tuvimos una reunión ahí en la cuadra y él estaba ahí, una reunión de cristianos, ¿verdad? Y me invitaron, porque yo ya no era como era antes, sino ya Dios estaba haciendo una obra en mi vida, y me invitan, y estamos en esa reunión, y me dice un hermano, quiero pedirte perdón. Y le digo: ¿por qué, hermano? Se llama Dan él. Digo: ¿por qué, hermano? Dice: es que yo siempre que pasaba por tu casa y que estabas ahí con 5, 6, 8, 10, hasta 10 gentes ahí, yo iba caminando y Dios me hacía que volteara y te veía, y Dios me decía: párate y regrésate y háblale de mí. Pero cada vez que yo te veía, dice, la verdad, yo tenía miedo, y yo por eso no me regresaba. Dice: y no fue una vez, ni fueron 2, ni fueron 3, fueron varias veces las que yo llegué a pasar por ahí, y llegué a recibir la instrucción de parte de Dios que me tuviera y que me regresara y te compartiera de la palabra, que te compartiera del evangelio, que te compartiera lo que Dios había hecho en mi vida, mas nunca lo hice. Amén. ¿Por qué les comparto esto, hermanos? Porque esas instrucciones que Dios te ha dado, que tienes que hacer, hazlas, no las dejes ahí. Es tiempo de que tú seas sensible, pero por sobre todas las cosas obediente a las indicaciones que Dios está dando a tu corazón y a tu mente. Es obediencia. Ananías tal vez en ese momento tuvo temor. Lo más seguro es que Ananías no quería ir, pero él se levantó y él fue obediente a la voz de Dios, a esa visión que él tuvo de ir y buscar a Saulo de Tarso. Vamos a continuar. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. El versículo 13 dice: entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén, y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Amén. Entonces ahí vemos que Ananías, antes de ir, primero le dice a Dios, le dice a Ananías y le recuerda con quién los está mandando, ¿verdad? Como si Dios no supiera quién es Saulo
Saulo de Tarso. Entonces él le dice: Señor, yo he escuchado acerca de ese hombre, ¿verdad? De cómo él pues me imagino le dijo: pues es el perseguidor de la iglesia, es el que aborrece a los cristianos, es el que anda detrás de los cristianos para apresarlos, para que no sigan predicando la palabra de nuestro Dios. Amén. Y Ananías, una de las instrucciones de las que él recibe es, bueno, le dijo a dónde debía de ir. Eso lo vemos en el versículo 11. Le dijo a quién iba a buscar y le dice que ore por él, que ponga sus manos sobre él. Yo le ponía aquí en mis apuntes, pero cuando leemos esto tal vez no resaltamos la tarea que Dios le dice a Ananías que hagas. Es ir delante de un perseguidor de la iglesia. Era lo que yo anotaba en mis apuntes. Él iba a buscar a Saulo de Tarso para orar por él, para decirle: Saulo, el Señor me ha mandado para que ore por ti. Y dice que Ananías le dice que él ha sido una persona que ha hecho muchos males a sus santos de Jerusalén, y que él tiene la autoridad de los principales sacerdotes. O sea, no estamos hablando de un personaje que pudiéramos decir, vamos a decir así como ahorita yo, ¿verdad? Que este hombre, hermano Adán, le decía a Dios que se regresara y me hablara de él, ¿verdad? Pues no, yo, pues era un ahí de la colonia, ¿no? Pero aquí a Ananías no recibe una indicación para que vaya con un vecino, sino que va y le dice la instrucción es que vaya y visite a Saulo de Tarso, ¿verdad? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Amén. Entonces yo quisiera leer este pasaje en la traducción lenguaje actual. Voy a leer el versículo número 17. Me voy a adelantar un poquito, pero voy a leer porque lo quisiera llevar junto con esta parte donde dice que Dios lo manda, pero lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual. El versículo 17 dice: Ananías fue y entró en la casa donde estaba Saulo. Al llegar le puso las manos sobre la cabeza y le dijo: amigo Saulo, el Señor Jesús se te apareció cuando venías a Damasco. Él mismo me mandó que viniera aquí para que puedas ver de nuevo y para que recibas el Espíritu Santo. ¿Amén? Entonces aquí vemos a lo que Dios estaba llamando a Ananías para ir y visitar a Saulo y poder orar por él para que él recibiera la vista, y no solamente recibiera la vista, sino que fuera lleno del Espíritu Santo. Entonces, iglesia, debemos de estar preparados para cuando Dios nos llame, para poder ser un instrumento útil en las manos de nuestro Dios. Ahorita estamos hablando de este pasaje, estamos hablando de este personaje Ananías como una instrucción, pero tal vez Dios te dé otras instrucciones a ti. Yo creo que Dios quiere levantar una iglesia que quiera y anhele ser un instrumento en manos de Dios. Amén. En el versículo número 15, el Señor le dijo a Ananías, en el versículo 15 le dice: ve, porque instrumento escogido me es para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y aquí vemos que Dios le revela ahí en ese momento, por medio de las instrucciones que Dios le da a Ananías. Ahí le dice lo que él va a hacer. Le dice que lo va a tomar. Le dice: a ese Saulo, al que tú me estás diciendo que es un perseguidor de la iglesia, a ese hombre yo lo voy a tomar como un instrumento. Amén. Dice: ve, porque instrumento escogido me es para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Amén. Entonces ahí Dios le habla a Ananías y le dice qué es lo que él va a hacer
con el apóstol Pablo, o sea, con Saulo de Tarso. Le dice: ve, porque instrumento escogido, yo lo he escogido a él para que él lleve mi nombre en presencia de los gentiles. Amén. Y una de las cosas que yo estoy seguro que Dios quiere hacer con nosotros como instrumentos de parte de Dios es que nosotros nos levantemos como iglesia y vayamos y llevemos el nombre de nuestro Dios. Amén. Saulo era una persona que conocía la palabra de Dios, pero él no había tenido un encuentro con Dios. En ese caminar a Damasco, él tiene un encuentro con nuestro Dios, y ahí vemos cómo Dios ya lo estaba ahí en ese momento llamando, y le dice a Ananías: yo lo voy a levantar a él como un instrumento al cual yo voy a usar. Y los que conocemos la vida de Pablo un poco, sabemos qué clase de instrumento fue Pablo. Amén. Pero aquí una de las cosas importantes es cómo Ananías, dejando el temor, siendo obediente a la voz de nuestro Dios, él se levantó y fue a donde Dios lo estaba mandando, y hizo lo que tenía que hacer. No solamente fue y se presentó delante de él, sino que fue y le dijo: voy a orar por ti, voy a poner mis manos porque vas a recibir el Espíritu Santo. ¿Creen ustedes, hermanos, que es una tarea fácil la que Dios le dio a Ananías? Yo no sé si alguna vez Dios te ha hablado de esa manera, o si no, tal vez Dios te va a estar hablando para que tú vayas y le hables a alguien, para que tú vayas y ores por alguien. Y hoy quiero decirte que tú tienes que estar preparado para ir y predicarle a esa persona que Dios te está mandando a que vayas, sea a predicar el evangelio. Tal vez es a que vayas y pongas tus manos sobre de esa persona, para que esa persona pueda ser libre de alguna adicción, libre del alcohol, libre de la droga. No sabemos cómo es que Dios te quiere usar. Bueno, al menos yo en lo personal sí sé, ¿verdad? Pero yo no sé si tú sepas cómo es que Dios a ti te quiere usar. Si has estado teniendo temor, si has sido desobediente a la voz de Dios, si el temor te ha paralizado cada vez que Dios te ha indicado que vayas y hagas algo. Hoy es tiempo, iglesia, de que nos levantemos con un corazón dispuesto a servirle a nuestro Dios, a ese Dios que un día nos encontró, que un día se nos atravesó como al apóstol Pablo. No sé si tú recuerdes el día de hoy, el día que tuviste el encuentro con el Señor. Yo no sé si lo recuerdes. A mí lo tengo grabado en mi mente como si hubiera sido anoche, 13 de agosto del 2007, 11:45, 11:30 de la noche, afuera de la clínica número 6. Lo tengo como si fuera el día de ayer, cuando Dios se me apareció ahí afuera de la clínica 6. Bueno, no se me apareció así, ¿verdad? Sino ahí yo tuve mi encuentro con Dios. Ahí yo, en ese momento, no entendí lo que Dios estaba haciendo conmigo. Al pasar de los días, al conocer de la palabra, supe lo que Dios había hecho ahí afuera de la clínica número 6 con mi vida. Saulo tiene un encuentro con Jesús, y aquí vemos cómo la vida de Jesús empieza, la vida de Saulo de Tarso empieza a ser cambiada y empieza a ser transformada. Yo no sé si tú recuerdas ese día que tú te encontraste con el Señor, o tal vez hay alguien aquí que diga: yo nunca he tenido un encuentro con Dios, un encuentro real, un encuentro que yo diga fue tal día, a tal hora. Yo ahí en ese momento, yo sé que ahí en ese momento Dios hizo su obra en mi vida, y Dios ahí empezó a cambiar y a transformar mi vida. ¿Amén? Entonces, si tú no has tenido un encuentro real, y tú sientes en tu corazón que nunca has tenido un encuentro real con Dios, creo que hoy es un buen día para que tú le pidas a Dios, Señor, yo quiero tener un encuentro real contigo. Te voy a decir por qué. Porque antes de conocer yo al Señor, yo estuve en campañas evangelísticas, yo estuve en iglesias. A mi casa oraron por mí, pastores, líderes de iglesias, gente que estuvo orando por mí para que Dios cambiara y transformara mi vida. Pero el día que yo tuve mi encuentro con Dios, el día que Dios me alcanzó, el día que Dios tuvo misericordia, fue afuera de la clínica 6. No había nadie, no había absolutamente nadie. Estaba yo solo allá afuera de la clínica 6, con lágrimas en mis ojos, ante un diagnóstico sobre la vida de mi hijo fuerte.
Y ahí afuera de la Clínica 6, en un rinconcito donde hace unos días o hace unos, a lo mejor un mes, fuimos por ahí nosotros, los de Navegantes, y ahí estuvimos justamente. Y yo le decía a mi hermano Arturo y a los hermanos, aquí en este lugar, así fui y me paré, les dije, aquí en este lugar fue donde yo le entregué mi vida a Cristo, pero ese día nadie oró por mí. Ese día yo volteé al cielo y a mi manera le empecé a pedir a Dios que hiciera un milagro en la vida de mi hijo, y empecé a hacerle las promesas que en ese momento salían de mi corazón. Y una de las cosas que por eso les digo que yo después me di cuenta de lo que Dios estaba haciendo, es que yo tuve una lucha intensa, una lucha muy fuerte, para yo poder decirle a Dios, yo te prometo que si tú haces tu obra, yo voy a dejar todo. Yo luché, a pesar de que era mi hijo el que estaba en el 6º piso muriéndose, yo luché por decirle a Dios, si tú haces tu obra, yo te prometo, Dios, que yo voy a dejar de tomar, que yo voy a dejar las drogas, yo voy a dejar todo. Pero yo tuve una lucha, no fue como que, sí Señor, no, fue algo fuerte, fue algo difícil. Pero ahí en ese lugar, después de que por fin yo le pedí a Dios, haz tu obra, yo te prometo es más, te prometo que te voy a servir. Ahí en ese momento yo tuve un encuentro. En ese momento yo no me di cuenta, por la mañana no me di cuenta, al día siguiente no me di cuenta, pero cuando pasaron los días yo empecé a ver lo que Dios había hecho allí en ese lugar. Cuando yo empiezo a leer las escrituras me doy cuenta que en ese momento yo había tenido un encuentro con Dios. Cuando yo leo las escrituras me doy cuenta que Dios ahí en ese momento me había hecho libre completamente de todas esas adicciones que yo tenía. Y yo le había dicho a Dios, si tú sanas a mi hijo, yo te prometo que voy a dejar todo, pero también te prometo que te voy a servir. Y en medio de esa promesa, Dios ha sido bueno. De una u otra manera, Dios nos ha usado como instrumentos. Dios ha puesto en su corazón su palabra. Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros el apasionarnos por Dios. Ahorita yo les comparto esto porque si hay alguna persona, si hay alguno de ustedes que dice, yo nunca he tenido ese encuentro real, yo siento que mi caminar con el Señor es como siempre lo mismo, es porque tal vez te falta tener un encuentro. Tal vez te falta decirle a Dios, Dios, como le dijo a Ananías, heme aquí. Cuando Dios le habló a Ananías en visión y que Ananías dijo, heme aquí. Y a veces yo creo que es lo que nos falta, tener ese encuentro real, ese encuentro genuino con nuestro Dios. Amén. Y le dice Dios a Ananías que vaya porque él es un instrumento escogido por él para llevar su nombre en presencia de los gentiles y de los reyes de la tierra. Y el versículo número 16 dice, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Ven? Jesús le dice al Señor Dios, le dice a Ananías, yo le voy a mostrar a Pablo, a Saulo, cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Y a veces creemos que como hijos de Dios, que como cristianos, aun cuando estamos trabajando y le estamos echando ganas, creemos que no deberíamos de padecer, cuando una de las instrucciones que Dios le da a Ananías, le dice que él va a levantar a Saulo, que lo va a levantar, pero también le dice, pero yo le voy a mostrar a él cuánto le es necesario a él padecer por mi nombre. Y tú eres una persona que anhela servirle a Dios, gloria a Cristo. Pero prepárate también para padecer, vamos a padecer como cristianos. Cuando tú eres un hombre que te gusta y eres apasionado por hablarle a las almas, hablar donde quiera, en el trabajo, con los vecinos, a alguien que te encuentras, vas a padecer. En el trabajo tal vez vas a recibir burlas, tal vez te van a decir, como cuando yo me convertí en mi trabajo, yo veía como la gente se reía y le decía uno al otro, ¿qué dice el hermanito César? Y cuando yo los escuchaba, o cuando alguien se me acercaba y me decía, no, hombre, aquel se estaba burlando ahorita, me estaba diciendo que qué decía el hermano César, ellos no sabían el gozo que había en mi corazón.
de que por fin pudieran nombrarme el hermano César, ¿verdad? Porque Dios en ese tiempo estaba haciendo una obra muy poderosa en mi vida. Pero vamos a padecer, hermanos, como cristianos. Si nosotros queremos ser instrumentos realmente en las manos de nuestro Dios, también tenemos que estar preparados. También tenemos que estar preparados para padecer, y cuando llegue el momento del padecimiento, porque ahorita vamos a ir leyendo un poco de los padecimientos de Pablo, y cuando lleguen estos padecimientos a nuestra vida, nosotros podamos recibirlos con gozo, podamos recibirlos con alegría. No recibamos esos padecimientos como algo que viene y nos aleja de nuestro Dios. Amén. Entonces le dice: porque yo le mostraré cuánto le es necesario a Pablo padecer por mi nombre. Saulo en ese tiempo. En el versículo 17 dice: fue entonces Ananías y entró a la casa, y poniendo sobre él las manos le dijo: hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te ha aparecido en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Amén. Entonces ahí vemos que ya Ananías va y ora por Saulo de Tarso, y dice lo que sucede, ¿verdad? Dice que le pone las manos y le dice: al momento cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista. Amén. Entonces Dios usa ahí a Ananías poniéndole las manos a Saulo, y dice que al instante caen las escamas esas que tenía él en la vista. Amén. Y yo no sé cuántos crean que si ustedes van a algún lugar y ponen las manos, Dios puede hacer un milagro en la vida de esa persona. Amén. Yo quiero decirte que Dios en su palabra nos dice que una de las señales que nosotros nos seguirán a los que creemos, es una señal que seguirá solamente a los que creen, hermanos. Solamente a los que creen en mi nombre, dice el Señor. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Es a los que creen. O sea, si Dios te habla y te dice: ve, ora por un enfermo, ve, ora por aquel, y no crees o no estás convencido, mejor ni vayas. Cuando a ti Dios te habla y te dé una indicación como la que le dio a Ananías para que vaya y ore por alguien que necesita recobrar la vista, ve y ve creyendo que su palabra dice: y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. Ve y pon tus manos en esa persona. Si Dios te ha puesto a alguien en el corazón en estos días, ve saliendo de aquí, o ve en la noche, o ve mañana, ve y ora por él, ve y pon tus manos en él. A final de cuentas, el que va a hacer la obra es Dios. A final de cuentas, nosotros somos unos instrumentos. Nosotros no vamos a hacer nada. Yo cuando voy a cualquier lugar donde me invitan a ir, o me encuentro a alguien que está enfermo y le pongo mis manos, ¿sí? Yo le digo a Dios: tu palabra dice que si yo pongo las manos en los enfermos, tú los vas a sanar. Y yo hago una oración para que tú hagas tu obra y tú hagas el milagro. Si Dios ha puesto en tu corazón el que te levantes y vayas, ve. Es una instrucción de parte de Dios. Es una instrucción que Dios está poniendo en tu corazón. Pero ve si has creído en el nombre poderoso de Jesús. Si todavía tienes dudas de que si Dios lo hará o no lo hará, mejor no vayas. Cree en Dios, dile: Señor, enséñame a creer, enséñame a creerle a tu palabra. Señor, yo quiero ir y orar por los enfermos. Yo tengo un llamado muy fuerte para ir y orar por los enfermos. Yo lo sé. Y yo sé que si yo pongo las manos en los enfermos, Dios los sana, yo lo sé. Y yo sé que si yo pongo las manos en un drogadicto, yo sé que Dios lo hace libre en el nombre de Jesús. Yo sé que si yo pongo las manos y le comparto el evangelio a un alcohólico, yo sé que Dios hace milagro, porque lo he visto, porque Dios lo ha hecho. A veces yo no entiendo por qué no lo hacemos. Y Dios nos ha dado la autoridad como se la dio a Ananías en ese momento. Ve y ora por él. Ve, porque esta persona por la que tú vas a orar, va a ser un instrumento que yo voy a usar para mi honra y para mi gloria. Yo no sé si Dios te ha puesto a ti que vayas y ores por alguien. Yo no sé. Pero si lo ha puesto, ve y ora. Pero ve creyendo en el nombre poderoso de Jesús. Cree que Él va a hacer algo grande y va a hacer algo poderoso.
Yo lo que estoy hablando ahorita aquí, lo estoy hablando porque yo sé que Dios quiere hacer algo grande y poderoso aquí dentro de la iglesia. Yo sé que Dios quiere hacer algo por medio de la unción del Espíritu Santo en la vida de cada uno de nosotros. Dice que cuando mandó a Ananías le dijo: ve, pon tus manos, y cayeron escamas. Pero también dice que recibió el poder del Espíritu Santo. Dile a Dios: Señor, heme aquí. Heme aquí, ponme esa pasión, Señor. Pon esa pasión en mi corazón por las almas. Que Dios pueda usarnos a cada uno de nosotros como instrumentos útiles en las manos de nuestro Dios. Que ya dejemos de estar sentados en una silla, en una banca. Que ya dejemos de estar solamente aquí en estas cuatro paredes cantándole a Dios, levantando nuestras manos, haciéndole como que lo adoramos, como que queremos levantar nuestras manos para alcanzarlo. Es tiempo, iglesia, de que salgamos afuera, de que vayamos y usemos todo lo que Dios nos ha entregado. Es tiempo de que nos dejemos ser usados por Dios. Es tiempo de que seamos esos instrumentos que Dios quiere que nosotros seamos. ¿Qué no dices amén? ¿Cuántos quieren ser usados por Dios? Muy poquitos. Necesitamos creer. Ahorita vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude a creer realmente en el poder de Dios, en el poder del Espíritu Santo. Yo creo y estoy convencido que muchas de las cosas por las cuales no nos levantamos es por la duda, es por el temor. Es porque creemos que nosotros vamos a ir a hacerlo. Es porque creemos que nosotros, es que yo no tengo el poder para sanarlo. Es que tú no vas a hacer nada, iglesia. Es que tú no vas a hacer nada, el que lo va a ser Él. Y a veces por eso estamos aquí paralizados, y a veces por eso estamos aquí encerrados, y por eso a veces estamos aquí cómodos, porque no hemos creído en el nombre poderoso de Jesús. Es por eso. Es por eso. ¿Cuántos creen que pueden ser usados por Dios? Gloria al Señor. Dice el versículo 16: porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Cuántos están dispuestos a padecer por el nombre de Jesús? Gloria al Señor. Del versículo número 20 dice: Saulo predica en Damasco después de que Ananías va y ora por Saulo, después de que recobra la vista, después de que es lleno del Espíritu Santo. Dice en el versículo 19: y habiendo tomado alimento recobró fuerzas, y estuvo Saulo por algunos días con los discípulos que estaban en Damasco. Después de todo esto, en el versículo 20, fíjate lo que dice en el versículo 20: después de que Saulo tiene el encuentro, después de que Ananías va y sucede todo lo que sucede en ese momento, en el versículo número 20, fíjate lo que dice, iglesia. Dice: enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que este era el Hijo de Dios. Dice que enseguida, después de que él recobró la vista, después de que recobró fuerzas, después de que fue lleno del Espíritu Santo, dice que él se levantó y dice que enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas. Amén. Que este era el Hijo de Dios. Y ese es un llamado que todos tenemos: ir y predicar del Hijo de Dios, ir y hablar del Señor, ir y hablar de los milagros que Él ha hecho en cada uno de nosotros. Más adelante nosotros, cuando leemos las Escrituras, vemos a Pablo testificando en muchos versículos de la palabra, lo vemos compartiendo, hablando, diciendo, amén, de cierta manera testificando lo que Jesús ha hecho en su vida. Aquí en este versículo dice que él predicaba y que él en las sinagogas iba diciendo que él era el Hijo de Dios. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer: levantarnos, ir, predicar y hablar que Jesús es el Hijo de Dios. Amén. Aquí tenía un pasaje.
vamos a continuar ahorita a ver si lo ubico. Dice, pero Saulo mucho más, dice, enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios. Versículo 21, y todos los que le oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre? Dice que estaban todos asombrados, y toda la gente que lo veía predicar, hablar del nombre de nuestro Dios, dice que estaban asombrados. Claro, era Saulo, el perseguidor de la iglesia, amén, y después lo miran, lo ven predicando que Jesús era el Hijo de Dios. Y yo creo que uno de los llamados que tenemos cada uno de nosotros, a los que Dios les ha cambiado y les ha transformado la vida, es precisamente eso, es ir y predicar que Jesús es el Hijo de Dios, y que toda la gente que algún día nos vio perdidos, tal vez sin esperanza, toda esa gente que nos vio que no daba nada por nosotros, que nos veía como tal vez de lo peor, ¿ven?, puedan ver que hoy somos hombres y mujeres transformados por el poder de Dios, hombres y mujeres que están dispuestos a ir y hablar de Él, y que la gente pueda asombrarse de lo que Dios ha hecho en tu vida y de lo que Dios ha hecho en mi vida. Es algo hermoso cuando uno puede ir a lugares donde te conocieron y donde ellos mismos pueden reconocer lo que Dios ha hecho en tu vida. Por eso, cuando uno tiene la oportunidad de testificar, de hablar, uno tiene que hacerlo. Uno tiene que honrar el nombre de nuestro Dios por medio del testimonio, de ir y decirles quién es Jesús. ¿Quién es Jesús realmente en tu vida? Aquel hombre que cambió y transformó tu vida. Aquel hombre que un día se te apareció, un día te llamó, y a partir de ese día empezó Él a hacer su obra sobre tu vida, y que la gente que te conoce pueda realmente ser asombrada por el poder de Dios, que es lo que aquí dice su palabra, que la gente que veía a Saulo hablar de Jesús, hablar del Hijo de Dios, dice que se asombraban, Más adelante vamos a ver que dice que ni siquiera le creían, que no le creían que Él estuviera hablando, después de ser el perseguidor de la iglesia, después de ser aquella persona a la cual le tenían mucho miedo, después de estar hablando de Jesús en las mismas sinagogas, a la misma gente con la que Él estaba. Mira más adelante, aquí vamos a empezar a ver un poco los padecimientos de Jesús. Cuando tú hablas del poder de Dios, vas a padecer, eso lo vamos a ver aquí más adelante. Y enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas diciendo que este era el Hijo de Dios, y todos los que lo oían estaban atónitos y decían, ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban su nombre? Y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Dice aquí que él más se esforzaba por decirles ahí en Damasco que Jesús al que él perseguía, que ese Jesús era el Cristo, que ese Jesús era el Hijo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien que Jesús es el Hijo de Dios? Y quiero que recuerdes ahorita cuándo fue la última vez, iglesia, que le dijiste que Jesús, a alguien que le dijiste que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien lo que Dios hizo en tu vida? ¿Cuándo fue la última vez que le dijiste a alguien la forma en que Dios cambió y transformó tu vida? Dice que la gente estaba asombrada por lo que veía con Pablo, pero más abajo dice que Pablo o Saulo se esforzaba. Dice, pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos. Obviamente no le creían. Había sido un encuentro, había sido una conversión fuerte, una conversión poderosa. Amén. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo.
Versículo 23 dice: pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo. ¿Qué? ¿Qué resolvieron hacerle? Matarlo. Las mismas personas con las que él había andado, después de que él reconoce que Jesús es el Señor, después de que él empieza a hablar de Jesús como el Señor de su vida, después de que él empieza a hablar de Jesús como el Hijo de Dios, dice que esos mismos personajes que perseguían a la iglesia junto con él, dice que también ellos resolvieron matarle. Y aquí vemos cómo Pablo aquí empieza a padecer persecución. Ya hay gente que lo está buscando para matarlo. ¿Por qué lo querían matar? Porque estaba reconociendo la grandeza del Señor. ¿Por qué querían matarlo? Porque estaba reconociendo que Jesús era el Hijo de Dios. ¿Por qué querían matarlo? Porque estaba diciéndole a todo el mundo, o al menos ahí en Damasco, a toda la gente, les estaba diciendo en las sinagogas: Él realmente es el Hijo de Dios. Y yo estoy seguro que Pablo les decía: eso es lo que nosotros necesitamos, iglesia. Yo estoy seguro que Pablo le decía a la iglesia: eso es lo que nosotros necesitamos para ser cambiados y para ser transformados. Necesitamos reconocer el poder y la autoridad del Señor en nuestras vidas. Yo estoy seguro que Pablo era lo que predicaba. Yo estoy seguro que Pablo era lo que hablaba. Yo estoy seguro que Pablo era lo que le decía a todas las gentes que se encontraban en Damasco. Por eso yo te pregunto: ¿cuándo fue la última vez que tú le dijiste a alguien: es lo que necesitas en tu corazón para que tu vida pueda ser cambiada y transformada? Necesitas al Hijo de Dios. ¿Cuándo fue la última vez que te paraste en algún lugar y predicaste de Jesús como el Hijo de Dios, como el poder y la autoridad para cambiar y transformar tu vida? ¿Cuándo fue la última vez? Yo te voy a decir algo: yo no sé cuándo fue la última vez, pero lo que sí sé es que Dios te está llamando para que vayas y prediques de Jesús, para que vayas y hables de Jesús, para que vayas e impactes a la gente cómo Dios ha cambiado tu vida, cómo Dios ha transformado tu vida. Yo no sé qué ha hecho Dios en tu vida, pero en mi vida ha hecho grandes cosas poderosas, maravillosas ha hecho el Señor. Yo tengo 15 años de convertido y he visto tantas cosas hechas por el Señor en mi vida. Yo cada día le digo: Señor, enamórame más de ti. Señor, enséñame, úsame, enséñame a hablar de ti. Quítame el temor, porque a veces viene el temor a nuestros corazones, a nuestras vidas. Así como Ananías seguramente tuvo temor de ir, así a veces el temor viene al corazón y a la mente de cada uno de nosotros. Hoy ora para que Dios aleje ese temor de tu corazón y de tu vida. Es tiempo de que nos levantemos, iglesia. Tenemos el poder y la autoridad por medio del Espíritu Santo para ir y hablar, para que Dios pueda cambiar y transformar vidas. Y no estoy en Cristo vive, estoy en vivo en ti. Pero predico al mismo Cristo que predican ahí en Cristo vive, el Dios que puede cambiar tu vida, el Dios que puede transformar tu vida, el Dios que cambió mi vida. Si lo hizo conmigo, lo puede hacer contigo. Me he encontrado con gente que dices que tú no sabes lo que yo soy de lo peor. Le digo: no sé lo que tú eres, pero sí conozco un hombre que se llamaba Saulo de Tarso, que Dios lo convirtió en el apóstol Pablo, y cada vez que leo las escrituras veo lo que Dios hizo en la vida de Saulo y cómo cambió y transformó su vida. Y después de ver lo que yo leo en las escrituras, Dios lo hizo conmigo, Dios lo hizo en mí. Por eso yo digo: ¿por qué no nos apasionamos por hablar de Jesús? ¿Qué nos falta, iglesia? ¿Qué falta que Jesús haga por tu vida? ¿Qué falta que Jesús haga por ti para que te puedas apasionar y puedas decir que el Cristo que predicamos es un Cristo que está vivo, que no está muerto? ¿Qué es lo que nos falta, iglesia? Dios quiere levantar aquí en este lugar hombres y mujeres que quieran ir y predicar el evangelio. Y al primero que le está haciendo el llamado para salir a las calles es a mí. Es a mí. Dios en un tiempo me dio la oportunidad de andar en las calles predicando, en los hospitales, mucho tiempo. Hoy por la mañana, cuando preparaba el mensaje, recordaba una vez que yo tuve una visita de unos hermanos de una iglesia, 2 hermanos en especial, un líder y uno que no era líder. Uno que nomás iba y se sentaba en la silla. Y un día llegan y tocan la puerta de mi casa. Y abro yo y los paso, porque eran mis amigos, y los paso y los recibo con todo el gozo del corazón. Pero yo los veo nerviosos y le digo al líder, le digo: ¿qué pasa? Dice: es que Alfonso se llamaba el otro muchacho.
Y si Alfonso quiere decirte algo, pero tiene miedo, por eso les digo del temor, por eso les digo lo que nos paraliza. Dice, Alfonso te quiere decir algo, pero tiene miedo. Y luego le digo, ¿qué pasó, Alfonso? Me dice, es que tengo días soñándote. Es que tengo días soñándote. ¿Y qué es lo que me quieres decir? ¿O qué es lo que el Señor te dice que me diga? Dice, no, el Señor me dice que ore por ti. El Señor tiene días poniéndome a que ore por ti. Y luego le digo yo, pues sé obediente a la palabra de Dios, porque si algo yo necesito es gente que esté orando por mí. Dios en ese lugar donde me llevó, Dios me había levantado allá en aquel lugar como una persona encargada de la oración, encargada de la intercesión. Amén. Y a veces cuando tú estás aquí enfrente te ves como que tú no padeces, como que todo está bien, como que tú puedes orar por todos, pero tú no necesitas que nadie ore por ti. Yo le dije a Alfonso, haz lo que Dios te está diciendo que hagas. Todos los días ora por mí, porque si algo necesito es gente que escuche la voz de Dios como tú, gente que escuche la voz, que cuando Dios le diga levántate y ora por él, levántate y ora por él. Cuando Dios te ha hablado y te ha dicho levántate en la madrugada y ora por tu pastor, levántate y ora por tu pastor, levántate y ora por aquel hermano, levántate y ora por Moy, levántate y ora por Moy. Porque a veces estamos aquí y pareciera que no tenemos necesidad de que alguien ore por nosotros. Claro que tenemos necesidad. Yo le dije a Alfonso, haz lo que Dios te está diciendo que hagas. Y no era que él fuera y pusiera las manos sobre mí, ni que fuera a orar por mí. Dios le estaba haciendo un llamado a él para que en su tiempo de comunión con Dios él orara, intercediera por mí. Si es que cuando Dios te ponga que ores por cualquier persona de la iglesia, hazlo con pasión. Hazlo con gusto, hazlo con alegría. Recuerda que siempre atrás de ti hay alguien que estuvo orando por ti. Tú no puedes estar sentado aquí si no hay alguien que estuvo orando por ti. No puedes. Hay alguien que estuvo orando por ti. Hay alguien que le creyó a Dios. Hay alguien que escuchó la voz de Dios y se decidió, y tal vez un día se levantó en la madrugada, y tal vez un día se levantó por la mañana y oró y intercedió por ti. No sé si una vez o dos o cuánto tiempo estuvo orando. Pero cuando Dios te llame, hazlo. Amén. Están muy serios, hermanos. Versículo 23 dice, pasados muchos días los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron al conocimiento de Saulo, y ellos guardaban a las puertas de día y de noche para matarle. Ahí estaban, lo querían matar, nada más. No lo querían para otra cosa. A Saulo de Tarso lo querían para matarlo. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta, dice el versículo número 25. Eso es lo que dice en el versículo número 25. Yo quisiera que fuéramos a 2 de Corintios capítulo 11. Si me pueden acompañar en sus Biblias a 2 de Corintios capítulo 11. Versículo 32. Y vemos cómo en el libro de los Hechos dice cómo es que dice, entonces los discípulos tomándole de noche le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Dice que como lo estaban buscando para matarlo, dice lo que los discípulos hicieron en ese momento para que Pablo no pudiera ser apresado, no pudiera ser detenido. Ahora el perseguidor de la iglesia lo estaban persiguiendo para matarlo. Amén. Y en el capítulo 11 de 2 de Corintios 11:32, vamos a leer desde el versículo 30. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. Versículo 32. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey de Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén.
En el versículo 32 de segunda de Corintios dice, ¿quién era el principal personaje que estaba buscando a Saulo para matarle? Dice, en Damasco el gobernador, era el gobernador. De esa manera estaba siendo perseguido Pablo. Ya no era el perseguidor Saulo, ahora era perseguido. Y dice en el versículo 32, en Damasco el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damascenos para prenderme. Y en el versículo 33 dice de qué manera le ayudaron los discípulos para que él pudiera escapar. Y fui descolgado del muro en un canasto por una ventana y escapé de sus manos. Amén. Ese Saulo que iniciamos viendo como el perseguidor de la iglesia, ese Saulo que iniciamos viendo que tuvo un encuentro con Jesús porque él era el perseguidor de la iglesia, ese mismo Saulo es el que ahora vemos siendo perseguido para matarlo. ¿Y qué clase de personas estaban buscando a Saulo para matarlo? Aquí vemos uno de los padecimientos que tuvo Saulo de Tarso, el apóstol Pablo, inmediatamente después de su conversión, inmediatamente después de que él comenzó a hablar de Jesús. Hablar de Jesús, yo sé que no es fácil. A veces nos avergonzamos hablar de Jesús en la calle. A veces nos da vergüenza hablarle a nuestros compañeros del trabajo de que somos cristianos. Nos da vergüenza o tenemos temor, aun cuando Dios ha hecho cosas grandes y maravillosas en tu vida. A veces nos da vergüenza decir en nuestro trabajo, en tu trabajo saben que tú eres cristiano, gloria a Dios. Pero si no saben, empieza a hablarles de Cristo, empieza a decir lo que Cristo hizo contigo, lo que Cristo hizo en tu casa, lo que Cristo hizo con tu familia, o tal vez lo que está haciendo en este tiempo. A lo mejor es una persona que tuvo un encuentro hace poco con Jesús y ha estado haciendo cosas grandes y maravillosas. O a lo mejor eres una persona que estuviste caminando con Dios y te alejaste, y hoy Dios en su infinito amor te ha regresado a sus caminos. Empieza a hablar de Jesús. Dios quiere levantar una iglesia que esté dispuesta a hablar de Jesús. Dios quiere levantar una iglesia, hombres y mujeres que estén dispuestos a ir y predicar el evangelio a toda criatura. ¿Cuántos de nosotros estamos dispuestos para ir y predicar su palabra? Amén. Recuerdo la primera vez que me tocó ir a compartir mi testimonio afuera de la Clínica 6. Recuerdo que mi hermano el pastor me dijo, ¿te acuerdas lo que le prometiste a Dios ese día que sanó a tu hijo? Le digo, sí. ¿Qué le prometiste? Iba a dejar de tomar, iba a dejar todo, iba a dejar de drogarme y todo. ¿Y qué más le dijiste? Le dije que le iba a servir. Y me dijo, prepárate porque el sábado vamos a ir ahí afuera, ahí donde le entregaste tu vida a Cristo. Ahí vas a testificar lo que Dios hizo en tu vida. Ahí vas a testificar lo que Dios hizo con tu hijo. Y yo me acuerdo que ese día mi primera reacción es, pero yo qué voy a decir, tú prepárate, porque vas a ir y vas a testificar y vas a decir lo poderoso que es Dios, cómo Dios cambió tu vida y cómo Dios sanó a tu hijo en un mismo momento. Hoy Dios te dice a ti, prepárate porque Dios te quiere levantar para que vayas y hables. Pero lo primero que tienes que soltar es el temor. Y lo segundo que tienes que hacer es creer que realmente tienes el respaldo de parte de Dios. Tú no vas a ir solo. A donde quiera que Dios te hable y te mande, tú no vas a ir solo. Ananías no fue solo. Ananías, cuando Dios lo mandó a que orara por Saulo, no iba solo. Le dijo, ve. Y ahí no dice que le dijo, yo voy a estar contigo, pero obviamente Ananías era un personaje, una persona que tenía una intimidad, había tenido un encuentro con Jesús. Él sabía que no iba a ir solo, como tú también debes de entender y debes de saber que el día que Dios te dé instrucciones no vas a ir solo, vas a ir, Él va a ir delante de ti, vas a ir en la autoridad y en el poder del Espíritu Santo. No tengas temor, empieza a hablar de Jesús. Si no has hablado de Jesús, suelta el temor, empieza a hablar. Ahí en tu trabajo empieza a hablar, pierde la vergüenza, dile, yo soy cristiano, Dios cambió mi vida, Dios transformó mi vida anterior era así, mi familia anterior era así, yo vivía de tal manera. Tú no sabes lo poderoso que es cuando uno habla un testimonio.
Yo he visto gente derramada completamente por un solo testimonio de cómo Dios les está hablando. Pero es necesario que nosotros hablemos de ese Jesús. Es el mismo Jesús, este Jesús del que te estoy hablando, ese Jesús con el que me encontré yo afuera de la clínica 6, es el mismo Jesús que se le atravesó a Saulo de Tarso. Es el mismo, hermanos. Es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos de los siglos. Es el mismo Jesús, es el que va a ir delante de ti. Ese es el mismo. El que va a hablar es el Espíritu Santo. Tú no vas a hacer nada. Tú lo único que tienes que hacer es ser obediente a su voz. Es todo lo que tenemos que hacer, iglesia. No hay más que hacer. Escuchar su voz, ir y hacer lo que Jesús quiere que nosotros hagamos. ¿Cuántos dicen amén a esto? Ya estoy terminando, hermanos. Ya estoy terminando. Y voy a compartir algo que tal vez nunca jamás lo he dicho. Tal vez creo ni siquiera lo he platicado, pero por alguna razón lo voy a decir el día de hoy. Es algo fuerte. Es algo que a lo mejor algunos van a decir, pues que estoy loco, ¿no? O algo. O no sé qué vayas a pensar, pero una vez estaba yo en un tiempo con Dios. Y Dios me trajo al corazón. Dios me habló de una manera. Y me puso un personaje de aquí de Monterrey, de Nuevo León. Y me dio unos versículos de la palabra y me dice, vas a ir y nomás entrégaselos. En aquel tiempo era alcalde, después fue gobernador. Y así fueron varios días. Y se los digo en cierta manera para mi vergüenza. Porque ustedes creen que yo fui delante en el tiempo ese era alcalde, después fue gobernador de aquí de Nuevo León. Ustedes creen que yo fui a tocarle la puerta para darle el mensaje que Dios me había dado para él. ¿Sabes una cosa? No fui. Porque ¿qué fue lo que me detuvo en ese tiempo? Era un alcalde, iba a ser, después fue gobernador, les digo. Para empezar, yo empecé a darle vueltas en mi cabeza. ¿Cómo me voy a parar yo enfrente de él? ¿Cómo le voy a hacer para que me reciba? Y fueron tantas cosas que a final de cuentas, iglesia, yo no fui. Hoy si me mandara, hoy sí voy, pero en aquel tiempo no fui. Fue hace varios años ya, la primera vez que lo hablo, nunca lo había dicho. Fui desobediente a la voz de Dios. Yo estoy seguro que Dios me habló, porque después se suscitaron ciertas cosas en la vida de él, que yo estoy seguro que el mensaje que yo no le llevé, otra persona se lo llevó, porque después sucedieron cosas en su vida, siendo gobernador. Que entonces yo entendí que sí había sido la voz de Dios. ¿Por qué no fui? Porque tuve mis dudas, pero lo que principalmente me detuvo fue el temor. El temor. Por eso nosotros debemos de soltar el temor. Debemos dejar que Dios haga lo que Él tiene que hacer en nuestras vidas. Yo sé que no es fácil. En aquel tiempo yo no lo hice. Yo le pedí perdón a Dios, pero no lo hice. Fui desobediente a la instrucción que hace años Dios me dio sobre un personaje de aquí de Nuevo León. Por eso es necesario que nosotros dejemos el temor y que seamos sensibles y tengamos el valor y seamos como Pablo, que dice ahí que Saulo se esforzaba cada vez más. Vamos a padecer por el nombre del Señor. Las cosas no son a veces tan sencillas como uno piensa. A veces sí anhelamos y deseamos que Dios nos use, pero a veces Dios va a poner tareas para nosotros complicadas, pero es porque nos falta tener esa confianza que necesitamos en Dios. Necesitamos realmente creer que es Él el que nos está hablando y que Él nos va a respaldar y que va a ir delante de nosotros. Vamos a padecer, pero no debemos de tener temor. Quisiera terminar ahorita leyendo unos versículos de la palabra de Dios, que son varios. Quisiera pedirle a mi hermano Moy si puede pasar de una vez. Y es ahí mismo donde estamos ahorita en 2 de Corintios, capítulo 11.
Y ya casi estoy terminando. Y el mensaje es tiempo de que nos levantemos. Es tiempo de que dejemos que Dios nos use como sus instrumentos. Es tiempo de que soltemos el temor. Es tiempo de que le creamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Es tiempo. Tal vez te ha pasado algo como lo que me pasó a mí hace años. Hoy Dios te dice: suelta el temor, no tengas miedo. Vamos a padecer, sí, vamos a padecer. En segunda de Corintios capítulo 11, en el versículo 16, no lo vamos a leer desde ahí, vamos a leer desde el 21. Pero en el versículo 16, en el encabezado dice: sufrimientos de Pablo como apóstol. Y vamos a leer, aquí describe Pablo muchos sufrimientos, muchos padecimientos que él tuvo, ya siendo usado por Dios, ya caminando con Dios. Y en el versículo número 21 dice: para vergüenza mía lo digo, para eso fuimos demasiado débiles. Pero en lo que otro tenga osadía, hablo con locura, también yo tengo osadía. Son hebreos, yo también. Son israelitas, yo también. Son descendientes de Abraham, también yo. Son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo, yo más. En trabajos más abundante, en azotes sin número, en cárceles, mas en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. En camino muchas veces, en peligro de ríos, peligro de ladrones, peligro de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre para mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. ¿Por qué no se ponen de